El audio de este video fue generado con voces de inteligencia artificial, utilizando la voz del reconocido médico Mario Alonso Puig. La intención es presentar a este especial narrador para que quienes no lo conocen puedan descubrir su maravilloso trabajo. El libro es narrado por la inteligencia artificial con la voz del conocido Jacobo Greenberg. ¡Que lo disfruten! Hola, soy Mario Alonso Puig y esta es mi introducción para un gran audiolibro, La teoría sintérgica, narrado con la inconfundible voz de su autor, Jacobo Greenberg. Vivimos una época donde la ciencia, la espiritualidad y la intuición comienzan a mirarse no como adversarias, sino como piezas de un mismo rompecabezas, del que todos formamos parte. Este libro no solo se lee con los ojos, se siente con el alma. Imagine por un momento que su cerebro no es solo un órgano que procesa información, sino un cosmos en miniatura, un universo donde lo cuántico, lo espiritual y lo intuitivo no solo coexisten, sino que colaboran. Y si le dijera que este universo interno, su universo, es capaz de alterar no solo su percepción de la realidad, sino la realidad misma. Las culturas ancestrales, con su inagotable sabiduría, intuían ya lo que hoy la neurociencia comienza a descubrir, que el cerebro no es un mero receptor pasivo, sino un creador activo de realidades, y este audiolibro es una invitación a descubrir esas posibilidades infinitas. En mis años como médico y explorador del potencial humano, he sido testigo de cómo el poder de la intención y la percepción puede transformar vidas. Greenberg nos invita a adentrarnos en una teoría que, en su esencia, no solo explica el funcionamiento del cerebro, sino que lo eleva a una nueva dimensión. Nos habla de una red sintérgica, un campo unificado donde las mentes no están aisladas, sino entrelazadas en un baile de conexiones que trasciende tiempo y espacio. Al leerlo uno no puede evitar preguntarse, ¿y si somos mucho más de lo que hemos imaginado ser? Yo le invito a abrir este libro con un espíritu curioso, con el corazón dispuesto y con la mente lista, y la teoría sintérgica es, en muchos sentidos, un maestro que nos recuerda que en cada uno de nosotros habita no solo un observador, sino también un creador. Permítase el regalo de esta exploración. Tal vez descubra, como yo lo he hecho, que las fronteras entre lo posible y lo imposible no están fuera de nosotros, sino dentro. Si este viaje interior le resuena, le animo a que haga algo muy simple pero significativo. Suscríbase al canal La Pereza, dele un like a este contenido y compártalo con quienes podrían beneficiarse de él. Recuerde, querido oyente, que el conocimiento, cuando se comparte, no se divide, se multiplica. Con toda mi admiración por su viaje interior, sin más preámbulos, los dejo con el gran Jacobo Greenberg y su obra. Hola, soy Jacobo Greenberg para el canal La Pereza y a continuación procederé a narrarte mi libro La teoría sintérgica. Espero así conectes conmigo y con las ideas que aquí presento. Introducción. He dedicado 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental, el que he denominado la teoría sintérgica. En este libro presento las bases conceptuales de este modelo de la realidad. Durante estos años, he publicado una serie de libros y artículos de investigación que originalmente han intentado compartir la evolución de mi pensamiento, pero nunca he presentado la teoría sintérgica como un producto acabado y completo. Este libro pretende satisfacer este anhelo y propósito de sintetizar, en un solo texto, toda una teoría que por fuerza ha de seguir perfeccionándose, pero que ya se vislumbra como sólida y fundamentada. El origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible, la aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. De hecho, durante estos 15 años,
la búsqueda de una respuesta ante la pregunta acerca de la creación de la experiencia y la percepción me han obligado a revisar, vivir y a explorar áreas del conocimiento humano que en apariencia son disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero que a la luz de la pregunta que me planteé me han parecido complementarias y mutuamente enriquecedoras. De esta manera, estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de avalorios que, al igual que en la magistral novela de Hermann Hesse, ha constituido una delicia lúdica que ahora, con esta obra, pretendo compartir con los lectores interesados en comprender las raíces de la creación de cualquiera y de todas las realidades posibles para la mente humana. Capítulo 1. La estructura del espacio. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual, cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación con la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que, a partir de una diminuta porción de espacio, sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de estas observaciones, se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término látiz a esta estructura. La látice enrejado o celosía debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la látiz del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio o la látice del mismo debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podríamos deducir, a partir de las consideraciones anteriores,
que la estructura de la látiz del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la látiz, deducida a partir de nuestra percepción, es que al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la látiz debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la látiz debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Además de lo anterior y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la látiz es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la látiz. Por lo tanto, la látiz ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior, se deduce que la estructura de la látiz es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la látiz, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma látiz. Otra de las características de la látiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la látiz con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la látiz con mayor duración que la flama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la látiz y son distorsiones de la misma estructura, al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental microscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la látiz depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la látiz. Una zona de la látiz en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas del espacio. En cambio, en una zona de la látiz con distorsiones locales, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y el instrumento gravitacional mostrará la presencia de gravitación, indicando la existencia de curvaturas del espacio. En este polo de la látiz, la coherencia es menor que en la látiz en su estado básico no distorsionado. Un ejemplo perceptual denotando las diferencias de coherencia de la látiz se vislumbra en el llamado efecto de movimiento relativo entre objetos distantes y cercanos a un observador. Los objetos lejanos con respecto a un observador permanecen fijos y parecen seguir su movimiento. Obsérvese la luna desde un automóvil en movimiento. En cambio, los objetos cercanos al punto de observación no permanecen fijos y cambian de posición relativa al movimiento del observador, la carretera o los árboles cercanos al automóvil.
Lo anterior se explica considerando que la información acerca de objetos lejanos se representa en el espacio con el cual interactúa el observador en forma más coherente que los cercanos, de tal forma que en cada punto de interacción la información de objetos lejanos parecería estar duplicada y por ello su percepción desde cualquier punto es la misma. En cambio, la representación informacional en la zona de interacción con la látiz de objetos cercanos al observador no es coherente y por lo tanto cada punto contiene diferente organización informacional y por ello la apariencia perceptual es de cambio relativo al movimiento del observador. Las diferencias de coherencia en la organización informacional de la látiz se asocian con los niveles de convergencia de la información de cada punto. En una zona hipotética de máxima coherencia de la látiz, lejana de cualquier distorsión, cada punto contiene la información total del universo distribuida coherentemente porque en esa zona la convergencia informacional es máxima. En cambio, en los puntos de la látiz cercanos a distorsiones de su estructura, los ángulos de convergencia de diferentes distorsiones cambian, dando lugar a una disminución de la similitud de la organización informacional de esos puntos y, por lo tanto, una menor coherencia. De hecho, nuestro sistema nervioso detecta los cambios de coherencia de la látiz manifestándolos ante nuestra percepción como sensaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a objetos y como la percepción de velocidad y aceleramiento. Las zonas de la látiz de mayor coherencia, la teoría sintérgica, las denomina zonas de alta sintergia, mientras que las zonas de menor coherencia las llama de baja sintergia. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. El polo de mayor sintergia de la látiz posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos. Esto último es así porque la gravitación y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica y coherencia de la látiz. En cambio, el polo de baja sintergia de la látiz, lo que percibimos como materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad, detectándose en él fuerzas gravitacionales. La látiz, en su estado fundamental, posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la látiz es capaz de asumir. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la látiz sufre modificaciones específicas. A esto se debe que las partículas elementales y en general toda materia posean una naturaleza dual onda corpuscular. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. En el budismo esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. La látiz muestra las mismas características, todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Ya veremos más adelante que ni la experiencia individual, el cuerpo o el cerebro escapan a esta condición de vacío o sunyata. Por lo tanto, la látiz posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente plástico en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Ahora bien,
Antes mencionaba que una de las características de la organización de la estructura de la látiz es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de lo que se podrían denominar bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la látiz y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas la física las denomina fuerzas y de ellas se han descrito 4. 1. Fuerza gravitacional. 2. Fuerza de interacción débil. 3. Fuerza de interacción fuerte. 4. Fuerza electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la látice. Dentro de cada banda hay continuidad, pero de una a la otra existe un paso abrupto. En este texto, y como parte de la teoría sintérgica, estas bandas, fuerzas o campos, los denominaré bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos de la conciencia, porque cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de Suñata ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la látiz a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la látiz es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones que se explicarán más adelante, se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se actualiza, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad. De esta forma, como el espacio, para nuestra percepción limitada, se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes, ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa, el legendario poeta tibetano, o lo realizan algunos de los más poderosos chamanes nahuales mexicanos. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de allí construimos nuestros perceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la látiz del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la látiz ni tampoco el sonido. El punto de la látiz que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral tal y como se nos presenta a la percepción. El punto de la látiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. Allí no hay colores, ni formas, ni cambios de perspectiva, ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que da como resultado lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la látiz contiene, en forma algorítmica, todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. Todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva
y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada punto de la látiz. Pero, en su decodificación, añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral, y de la interacción entre esta y las características de la látiz surgen las cualidades, luz, sonido, textura, etc., que nos son familiares. Cada punto de la látiz contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal la capacidad de decodificación, y este funcionamiento, a su vez, está determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. No es azarosa la forma en que decodificamos la látiz. Ya veremos más adelante que la propia organización del cerebro humano es un modelo de la látiz, pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos convirtamos en la látiz misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Esta posibilidad no es imposible y se encuentra a nuestro alcance, pero depende del logro de un desarrollo encaminado hacia la conciencia de unidad, el actualizarla. Este capítulo, dedicado a desentrañar la estructura del espacio y la látiz, no debe dejar en la mente del lector la impresión de que la látiz es el último nivel de la realidad o de que no existe nada fuera de la realidad de la látiz. La discusión de la posible existencia de algo no restringido a la látiz no puedo encararla en este capítulo, pero sí mencionarla ahora y analizarla más adelante. Por lo pronto dedicaré los siguientes capítulos al análisis de las transformaciones que nuestro cerebro ejerce sobre la látiz, hasta desembocar en nuestra percepción e imágenes. Haré énfasis en la decodificación asociada al mundo visual, porque de todos los niveles perceptuales es el que más ejemplifica nuestra acción sobre la látiz y las transformaciones que ésta sufre. Antes de terminar, quiero mencionar que la física contemporánea está, al igual que la teoría sintérgica, interesada en lograr entender cuál es la estructura básica del espacio. La metodología de la física es, sin embargo, diferente de la que he utilizado. Los físicos utilizan una herramienta matemática sofisticada y una serie de experimentos propios a su disciplina para arribar a sus conclusiones. Las mismas conclusiones se pueden conquistar utilizando, como aquí lo he hecho, un análisis basado en la fenomenología de la percepción humana y de otros organismos. La teoría física más cercana a la concepción de la látiz es la teoría de las supercuerdas. En ella se postula que por debajo de la existencia de las partículas elementales se encuentra una realidad común formada por ultramicroscópicas cuerdas, todas ellas similares entre sí, pero que interactúan en formas diferentes, dando lugar, según el tipo de interacción de que se trate, a cada una de las partículas y las familias de partículas elementales. La teoría sintérgica sostiene que por debajo de la realidad de las supercuerdas existe otro nivel aún menos diferenciado, del cual surgen las supercuerdas, y este es el de la látiz, con todas las características que he descrito. Por último, estas características forman todavía un repertorio restringido que merece mayor indagación y análisis. Felicidades por llegar al final de este capítulo. Tu profunda curiosidad y búsqueda de ideas transformadoras te hacen sobresaliente. Solo algunos llegan tan lejos. Tu trayectoria es un ejemplo a seguir. ¡Sigue brillando!